muestra lo que es el SOFA, ¿no? Es una escala conocida por todos ustedes, que ha venido un poco a reemplazar a lo que es el CIRS, ¿no? No quiere decir que el CIRS esté anulado, pero el SOFA ha tomado su lugar un poco en la medida de que revela más que una respuesta inflamatoria lo que es el síndrome de falla multiorgánica, ¿no? Entonces es lo que busca evaluar, como se puede evidenciar en el mismo algoritmo, ¿no? Entonces, ante la sospecha de sepsis hay que hacer la evaluación. Como sabemos, hay variables rápidas, está la respiración, el estado mental, la presión arterial, sistólica, y hay otras escalas que son más complejas, ¿no? Y que implican algunos exámenes de laboratorio o algunas medidas auxiliares, ¿no? El PAPI, por ahí la bilirrubina, la creatinina, la plaqueta, ¿no? Entonces ya son medidas de laboratorio que requieren ya un tiempo pues adicional, porque el otro es una valoración más rápida. Entonces también recordar, como todos sabemos, creo que ya no se usa el término sepsis grave, ¿no? Sino que o hay sepsis o hay shock séptico, ¿no? Y para definir el shock séptico se necesita que el soporte para la presión arterial media esté constituido por el uso de vasopresores, ¿no? Y el otro criterio es el nivel de lactato sérico por encima de 2 milimoles por litro. Esta figura nos muestra la valoración del SOFA en pediatría. Un poco difícil hacer la valoración del SOFA en neonatología, capaz se puede adaptar un poquito en términos de creatinina, por ahí, un poco en términos de PAP, y podría también adaptarse un poco, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, la bilirrubina es poco utilizada, el neonato en particular, porque el neonato tiene una hiperbilirubinemia fisiológica, como ustedes saben, ¿no? Entonces se puede utilizar, ¿no?, algunos de los parámetros, pero no en la dimensión que se puede aplicar en un niño más grande, ¿no? Inclusive acá nos habla desde menores de un mes pues, hasta los 116 meses de edad, igual respecto a la creatinina. Entonces eso para un poco mencionar que es posible hacer la aplicación, aunque tiene algunas limitaciones por el grupo etario. Los factores de riesgo, acá hay un listado, los compañeros ya nos han mencionado en la exposición. Hay factores de riesgo relacionados con la prematuridad, hay factores de riesgo relacionados con la probable colonización a partir de gérmenes que son parte de la microbiota del tracto genital materno, ¿no? La ruptura prematura mayor de 18 horas, por ejemplo. Aquí hay que relacionarlo básicamente con la sepsis precoz y obviamente con el estreptococo del grupo B que nos han mencionado los compañeros, y con la E. coli principalmente, ¿no? Entonces son los gérmenes más frecuentes, y ya de manera alterna la listeria monocitógena. Entonces más o menos ya tenemos alguna referencia. Por otro lado, los factores periparto están más relacionados con los procedimientos invasivos, así como la exposición postnatal, con una sepsis tardía, ¿no? Entonces, los procedimientos en el cuero cabelludo, los procedimientos invasivos en UCI, la intubación que decíamos la semana pasada, si están intubando de manera prolongada, enérgica, los catéteres, todo eso es colonización por Staphylococcus aureus. Hay que recordar que aquí el Staphylococcus aureus que coloniza al neonato desde un hospital, de manera que es probablemente resistente a la meticilina. Puede ser un estafilococo epidermidis, por ahí coagulasa negativo, también es resistente a la meticilina, a pesar de ser estafilococo epidermidis. Y la otra probabilidad pues son enterobacterias como la Klebsiella, por ejemplo, por ahí, o la Pseudomonas, ¿no?, que ya son agentes intrahospitalarios también. Entonces, por ahí un poco la forma de producirse el contagio nos sugiere también qué tipo de agentes pueden estar involucrados, ¿no? Y los factores de riesgo obviamente son los que están ahí listados, ¿no? Después del pretérmino, obviamente tiene su piel más delgadita, pues se erosiona con más facilidad al manipularlo para reanimarlo, resucitarlo, y el uso de antibióticos de manera inapropiada que hacemos aquí en la mayoría de sitios, ¿no? Nosotros mismos favorecemos la resistencia, que sí es una realidad en otros países donde usan más racionalmente, peor es acá, pues acá la resistencia es mayor todavía. Un poco más rara la infección fúngica o viral, no es que no pueda presentarse, es un poco más raro, ¿no?
Entonces los agentes etiológicos de la precoz, como dijimos, ahí está el Streptococcus agalactiae, también llamado Streptococcus grupo B, la Listeria monocitógenes y la Escherichia coli. Pueden haber otros estreptococos, puede haber enterococo, por ahí una Klebsiella, pero ya son más raros. Los más frecuentes son los que estamos mencionando aquí. Y en la sepsis tardía, llamada entre comillas nosocomial, ¿no?, de la que se evidencia 3 días después del nacimiento, está dentro de los primeros 3 días, que estaría pasar 4, 5, 6 día de nacimiento, como regla, digamos, del tiempo. Entonces estaría pues el epidermidis, como habíamos dicho, el aureus, ¿no?, meticilino resistente probablemente si es del hospital, y gérmenes como Pseudomonas Klebsiella. Ahora, esa división en precoz y tardía es relativa, ¿no? No lo podemos tomar como algo absoluto, porque si un paciente, ¿cierto?, ha nacido sano, normal, digamos, ¿no?, y como consecuencia de contacto con la madre, digamos, hace una infección por, digamos, Staphylococcus aureus, que la madre le contagia, y le contagia al momento del nacimiento y a los 2 días hace fiebre. Eso ya no es tardío en términos de tiempo, porque no han pasado 72 horas, en 48 ya puede estar febril, ¿no? Pero es un estafilococo, sí, pero le ha pasado a la mamá, pues, ¿no?, al momento del parto, porque fue un parto domiciliario, sin las condiciones de higiene correspondientes, ¿no?, y la mujer estaba llena de abscesos o forúnculos, qué sé yo. Entonces le pasaron al bebé tan pronto nació y lo infectó. Entonces, en términos de tiempo, ¿no?, eso sería una sepsis precoz, pero es por estafilococo. Entonces no hay que cerrarnos en decir lo que se produce antes de las 72 horas no puede ser estafilococo, a eso me refiero, ¿no? Y lo que se produce después de las 72 horas no puede ser, digamos, una listeria. Esas cosas absolutas no hay, pues, en medicina, sabemos, ¿no? Rutinariamente, habitualmente, lo que es precoz es de transmisión vertical y son estos los agentes, y se producen los primeros 72 horas de vida. Pero tiene que haber la clínica y los factores de riesgo correspondientes. Y lo que se produce pasadas 72 horas normalmente es tardío, nosocomial, por contaminación, ¿no?, y son estos los agentes que normalmente la van a producir, ¿no? Entonces eso sí, pero no hay que ser rígidos, ¿no?, en el esquema. Bueno, algunos factores de riesgo acá listados similares a los anteriores. Ahí está el parto prematuro, inclusive el bajo peso al nacer, que no habíamos mencionado tanto, capaz. El hecho que a la paciente, la gestante, tenga fiebre durante el parto superior a 38 grados, o que haya tenido sospecha o confirmación de coriomionitis, ¿no? El hecho que haya recibido tratamiento antimicrobiano por alguna infección, ¿no?, confirmado o sospechado durante el trabajo de parto o hasta 24 horas antes, ¿no? Entonces eso también, ¿no?, son factores de riesgo para generar esta posibilidad. Y la tardía generalmente son manipulaciones, ¿no? Por ejemplo, la misma hiperalimentación, ¿no? Entonces, o la falta de nutrición, a veces también facilita la colonización. El no darle nutrición enteral hace que se colonice con más facilidad el tubo digestivo y a partir de eso se pueda generar una enterocolitis necrotizante, por ejemplo, ¿no? Entonces hay algunos factores ahí adicionales que pueden favorecer la misma enterocolitis, como dice, los sepsis tardías. Es importante considerar la clínica y los hallazgos de laboratorio para que, sumados, hay algunas escalas, por acá hay una un poco más elemental, hay algunas otras un poquito más precisas, esto en todo caso es útil, pueda decirnos si hay sospecha, ¿no?, de sepsis o hay una sepsis ya definida para el manejo correspondiente, ¿no? Ahora, ante la probabilidad, ante la sospecha de sepsis, se tiene que hacer el tratamiento antimicrobiano, instalar el tratamiento antimicrobiano, ¿no? Luego, si la clínica mejora y el paciente muestra resultados de laboratorio negativos, entonces se suspende el tratamiento antimicrobiano. Y acá están los datos de la temperatura, ¿no? Los extremos, como sabemos, son signos de infección, ¿no?, o fiebre o hipotermia. Alteraciones en la función cardíaca, igual los extremos de la frecuencia, la hipotensión en particular, el llenado capilar lento, la mala perfusión, otra variable, las petequias, que obviamente nos sugiere el compromiso trombocitopénico, la inestabilidad respiratoria, la intolerancia digestiva. Por ahí se habla a veces del residuo porráceo, ¿no?, o residuo gástrico, que no digiere el niño, ¿no?, a pesar de que por la zona se le proporciona leche materna, no hay vaciamiento gástrico correcto, es una intolerancia nutricional, o
con distensión abdominal, es un parámetro también, y lo que es las alteraciones un poco del sistema nervioso. Y acá lo que corresponde a la leucopenia o leucocitosis, ¿no? El cociente, importante también entre las formas de los abastonados con los bastones, ¿no? La leucopenia, la proteína C reactiva, ¿no? La procalcitonina, un poco más cara, generalmente proteína C reactiva, pero si hay procalcitonina también puede ayudar, la glucosa y las alteraciones acidóticas, sobre todo el lactato C, ¿no? Entonces, esto, dos por lo menos categorías de este lado y dos por lo menos de esta otra, entonces son considerados ya como sepsis clínico, como dice en la parte inferior, ¿no? O sea, dos hallazgos de este tipo más dos hallazgos de acá, ya clínicamente sería un diagnóstico de sepsis. Esta tabla entonces incluye la ruptura prematura de membranas, un criterio clínico, el de la leucopenia, ¿no? El cociente de las formas inmaduras sobre las maduras, ¿no? Los abastonados sobre los bastones, hemocultivo, PCR y radiografía de tórax. Entonces, con menos de 2 valores anormales, un hemocultivo negativo, pero por ahí debe haber clínica, ¿no? El paciente capaz está irritable, tiene trastorno respiratorio, la presión está muy bien, acá no está esto, pero debe tener clínica por lo menos, ¿no? Tiene una ruptura prematura, digamos de 14, 16 horas, con solo la ruptura más algún dato clínico, entonces ya hay que iniciar antibiótico, porque es la presunción de que puede haber una sepsis, ¿no? Si el hemocultivo termina saliendo negativo, que es a las 24 horas, entonces los antibióticos serán como máximo 48 horas, se suspenden, ¿no? Y el niño pues se va de alta. Fue una sospecha que hizo necesario utilizar antimicrobianos, pero que al final no es una sepsis, ¿no? Cuando hay más de 2 valores anormales, entonces la clínica más 2 valores anormales da una probabilidad más alta de que tenga un cuadro de sepsis. Entonces sí hace necesario la función lumbar, y si tanto el hemocultivo como la función lumbar salen negativos, pero por el hecho de tener ya más parámetros y una clínica más sugerente, quizás ya desde el punto de vista clínico se puede considerar séptico, porque ha ido sumando criterios. Entonces el tratamiento con antimicrobianos debe darse por lo menos una semana, 10 días, ¿no? Sobre todo si la madre tiene ese antecedente de que había recibido antibióticos prenatales, capaz por ahí para un cuadro de una hito, alguna infección respiratoria, en fin. Y si hay más de 2 valores anormales y si salen positivos, cualquiera de los dos, el hemocultivo o la función, es una sepsis totalmente comprobada, obviamente, y si la función sale positiva, también hay una meningitis, lo cual prolonga el tratamiento hasta 21 días, ¿no? Entonces ya depende un poco de la gente, ¿no? Cuando son generalmente de bacterias gram positivas, hay 14 días. Cuando son gram negativos como Klebsiella, Pseudomonas, Listeria, por ahí se prolonga 21 días el tratamiento. Esto ya depende de la gente un poco para que el tratamiento se vuelva más prolongado. Después los criterios de PCR, que son valiosos, ¿no? Los niveles crecientes son muy sugerentes de que hay un problema de sepsis en el paciente, y igual que los valores superiores a 10, acá nos habla de 15, este criterio nos dice 15, ¿no? Para tener un criterio más confiable, ¿no? Entonces tiene un valor predictivo negativo importante ahí el criterio de la PCR. Y los esquemas también hay que tomarlos de manera analítica, ¿no? Importante, jóvenes, porque a veces inclusive en el examen nos comenzamos a discutir, ¿no? Como hemos discutido hace un poquito de la cifra promedio, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a decir, sí, pero dice que en sepsis precoz se da ampicilina más gentamicina. Sí dice, pues, ¿no? Incluso las guías europeas dicen, sí, pues, pero si tú aíslas un agente determinado, ¿no? Entonces tienes el riesgo de que la sepsis sea una persona que estaba recibiendo ya tratamiento con antimicrobianos, puede que la agente no sea tan eficaz como la mica, por ejemplo, porque la mica tiene menos resistencia que la agente. Entonces hay cosas que hay que evaluar, hay que ver siempre las características propias del paciente, y eso no nos vamos a cansar de insistir, porque si no fuera una cuestión pues simplemente mecánica, no habría ningún análisis que hacer, simplemente le aplicas, ¿no? Antigenta, ¿no? Entonces no hay problema, y para todo el mundo da lo mismo, ¿no? Entonces no es así, ¿no? Pero la idea es cubrir justamente
Con ampicilina, ¿a quién? A ver, ayúdenme, ¿a quién cubrimos con ampicilina? Que lo han explicado. A Streptococo de grupo B, ¿no? A Streptococo agalactiaca. ¿A quién más? A Listeria monofitógena. Entonces, esos dos agentes son cubiertos con ampicilina. ¿Ya? Eso quiere decir que la genta o la mica están cubriendo a las enterobacterias, a la E. coli fundamentalmente, ¿no? El hecho de usar amica implica que puedo presumir que el E. coli es resistente. Un E. coli ble va a ser mejor afectado por la mica que por la genta, por ejemplo, ¿no? Eso ya marcaría un poco el uno o el otro, porque después en características, digamos, farmacocinéticas son muy parecidas, ¿no? En riesgo de daño renal es prácticamente lo mismo. En los problemas de daño auditivo o vestibular son parecidos, entonces por ahí no está la diferencia es un poco en la resistencia, la estabilidad que tiene una para los gérmenes como la E. coli ble y la otra no tiene, ¿no? La gentamicina no tiene, por ejemplo, ¿no? Ahora, los aminoglucósidos también actúan contra la histeria, entonces hay una sinergia con cualquiera de los dos para la histeria con la ampicilina. Ahora, cuando se combina ampicilina con cefotaxima, la idea, como sabemos, es que hay un compromiso del sistema nervioso central, hay una meningitis. Y la pregunta obvia es que la gente y la mica no actúan en la meningitis. No, sí actúan, pero la capacidad de las cefalosporinas de tercera para esterilizar el líquido cefalorraquídeo es superior a la de los aminoglucósidos. Por otro lado, como es un recién nacido, su barrera hematoencefálica sí deja pasar a los antibióticos, inclusive a los aminoglucósidos, porque todavía la barrera hematoencefálica está en formación, no está consolidada con un niño más grande. Entonces, en menores de un mes todavía pasa razonablemente bien el aminoglucósido, pero igual termina siendo algo inferior a lo que hace cefotaxima. Ambos ingresan por vía paracelular, o sea, entre las células, ¿no? Entre las células endoteliales, ¿no? Entonces, la idea es que la inflamación pues, va a facilitar un poco en ambos casos ese ingreso. Entonces, la preferencia por cefotaxima en una meningitis. ¿Y por qué ampicilina? Si la cefotaxima también cubre al estreptococo de grupo B. Si yo le doy cefotaxima, estoy cubriendo el estreptococo de grupo B y a E. coli. Entonces, ¿por qué le dejo la ampicilina? Por listeria, polisteria, ¿cierto? Polisteria, porque cefotaxima no cubre listeria. ¿Ya? Entonces, eso me ayuda, ¿sí?, a entender que el espectro de la cobertura debo tenerla presente. ¿Ya? En el caso de la sepsis tardía, entonces, hay por ahí, les voy a mencionar tal cual es, ¿ya? Pero por favor todo hay que analizarlo, muchachos. Igual, yo lo repito porque les diga yo, le diga el profesor Cristian o quien sea, o profesor de pediatría, no quiere decir que tiene que ser necesariamente verdad, porque además, aún siendo, digamos, verdad para el que lo dice, porque capaz él lo conoce o lo ha usado, en el caso de los pediatras, en fin, todo está en constante discusión, no son verdades inmutables. Entonces, la oxacilina en un paciente más o menos estable con una sepsis que no está en shock séptico, está séptico pero no está en shock séptico, no está grave, no está descompensado, puede ser un antimicrobiano inicial para utilizar cuando uno sospecha que es estafilococo, pero no estafilococo pues meticilino resistente, que considera, capaz es un parto producido en un centro de salud, en un puesto de salud, y considera que sea contaminado por estafilococo, pero podría usar oxacilina, cabe la posibilidad, ¿no? Entonces, con la mica, por ejemplo, y tenemos la cobertura para el estafilococo por este lado y por acá para la Klebsiella o la E. coli y a la Pseudomonas, ¿no? Ese trío, ¿no? Klebsiella, E. coli, Pseudomonas, ahí está la mica. Y para el estafilococo estaría la oxacilina, ¿no? Que sea el audio y el epidermidis. Eso podría ser un manejo de inicio. Si en 24 horas, ¿no? 48 cuando mucho, pero 24. No hay una mejoría, no hay una respuesta, ¿no? Entonces hay que pensar más bien en banco. Hay que cambiar ya banco, no que ahora. Ahora, si es intrahospitalario, es mejor usar banco. Aquí está asociado a cefotaxima, se puede utilizar, puede haber respuesta todavía, pero los esquemas, como vamos a ver en una figura por ahí, americanos, ya no usan tanto cefotaxima. ¿Por qué? Porque la cefotaxima primero no cubre Pseudomonas y segundo, la E. coli, hasta la de la comunidad puede ser una E. coli ble. La Klebsiella no responde ya también a la cefotaxima.
cefotaxima. Entonces, ¿qué están considerando ellos un poco más? Cefalosporina de cuarta. Ayuden. ¿Cómo se llama la cefalosporina de cuarta? Cefalosporina de cuarta, fuerte, fuerte. Uy, cefepime. Por ahí uno que va a probar. O dos por ahí que hablaron despacito. Cefepime, cefalosporina de cuarta generación, ¿no? Entonces, con cefepime y banco, pues si tienes mejor cobertura. Banco te va a barrer al estafilo, sea aureus o sea epidermidis, si sea resistente, y cefepime va a tener actividad contra Pseudomonas, contra la Klebsiella y contra la E. coli, pero no la blea. Si son ble, igual vamos a tener problemas, pero va a ser mejor definitivamente y más activo y con cobertura contra la Pseudomonas que cefotaxima. Cefepime supera definitivamente a cefotaxima. Ceftazidima es antipseudomónica. El problema es que en los hospitales de nuestro país, inclusive en nuestra localidad, la resistencia ha aumentado. Entonces, repito, no es entonces que ya no sirva capaz, ¿no? Es que podría, si el paciente tiene sepsis, pero no shock séptico, o si tiene un cuadro de sospecha clínica, alta sospecha clínica, pero no está pues el paciente muy deteriorado, tiene por ahí un poco hipotenso, con un llenado un poco lento, un poco de taquimia, ¿no? Algo irritable porque está consciente, no está hipotónico ni letárgico, pues una valoración, entonces podría pues usarse ceftazidima. Si no responde, que habrá que pensar en un carbapenem probablemente, ¿no? Melopenem. Si no respondió a la ceftazidima, podría ser cefepime, pero ya en ese caso iría mejor el melopenem, ¿no? Sobre todo gérmenes gram negativos. Entonces acá está la meningoencefalitis. Si bien se puede usar amicacina, lo que el fármaco de primera línea es cefotaxima, ¿ya? Entonces todo tenemos que entenderlo en contexto, ¿ah? El fármaco de primera línea es anti más cefotaxima, mejor, más eficaz, más seguro inclusive. Pero si no tengo cefotaxima y tengo amica, le doy tu amica, ¿qué vamos a hacer? No lo vas a asignar, no se dan pisola, ¿no? Esta es la primera línea, está bien, pues, pero si no hay es esto. ¿Se podría dar ceftriaxona? ¿Se podría dar ceftriaxona en lugar de cefotaxima? ¿Sí o no? Sí. No. Que aumenta la... Por eso, todo eso hay que tenerlo presente. Porque estamos hablando de un recién nacido. El recién nacido no se da ceftriaxona. No se da ceftriaxona. ¿Ya? No se olviden, ya se acerca el examen, faltan pocos días. Ceftriaxona no. ¿Por qué? Doble razón, ¿no? ¿Cuál es? Una, barro biliar, colestasis, barro biliar, ¿no? Y al generar ese problema de barro biliar, pues va a generar problemas hepáticos en el recién nacido. ¿Y cuál es la otra? Kerníctero. O sea, desplaza la bilirrubina no conjugada de su unión a la albúmina. O sea, aumenta la bilirrubina, por eso hiperbilirrubinemia indirecta, no conjugada. Entonces, por esas dos razones, no hay ceftriaxona acá, a pesar de que es lo más barato, no más fácil de conseguir la cefotaxima. Pero no se olviden, ¿ya? Algunas veces pensamos que sí, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿ya? Bien, para la enterocolitis, por ahí Clinda, ¿no? Es una alternativa, ¿no? Pensando en enterocolitis necrotizante por los anaerobios, ¿no? Y los tiempos de tratamiento, más complicados, más tiempo, para las menos severas pueden ser 14 días. Entonces, aquí un poco, fíjense la importancia, ¿ya? De recordar o tener en cuenta, perdón, el peso. Dicen menos de 2 kilos es 50 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas. En otras palabras, estando 50 miligramos por kilo, ¿no? 2 veces al día. Si pesa más de 2 kilos, 50 miligramos por kilo, 3 veces al día. 3 veces al día. ¿Sí? O sea, el peso, porque tiene que ver un poco con la prematuridad o la funcionalidad renal, hace de que la ampicilina se use más separada, ¿no? Al final es una dosis menor, ¿no? Porque le estás dando acá, ¿cuánto le estás dando de ampicilina aquí? Cuando le das 50 miligramos cada 12 horas, 100 miligramos al día. Y aquí abajo, 150 miligramos. O sea, la dosis es mayor. Y en realidad, si tiene meningitis, ¿cuánto dice que le puedes dar? 300 miligramos por kilo por día. 300 miligramos por kilo por día de ampicilina con meningitis, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitamos saturar ahí, pues, conseguir concentraciones no inhibitorias, sino bactericidas mínimas en la meningitis, para la histeria.
¿ya? Para el estreptococo, el grupo B. Independientemente del peso. En este caso sí, ¿por qué meningitis? ¿Por qué meningitis? ¿Ya? ¿Por qué meningitis? Entonces, ese es el problema. Si es meningitis, tienes que dar dosis más altas, ¿no? Ahora, aquí hay riesgo inclusive de que haga irritabilidad o convulsiones, ¿no? De eso no se olviden. Al dar dosis tan altas, el niño puede convulsionar, no por la meningitis, sino por la ampicilina. Es posible, ¿ya? Eso es posible, por la dosis tan alta que está recibiendo. Bueno, después la gentamicina, de acuerdo también a la edad gestacional, se puede usar cada 36 horas, si es más pequeñito, más prematuro, y cada 24, como es normalmente, si tiene más de 35 semanas. ¿Ya? Y algo parecido, ¿no? En términos de dosis, no de intervalo con cefepime. Bueno, esto está ahí en la referencia, ya queda para que lo vean. El resto es más o menos lo mismo, porque el fármaco de primera línea en sepsis precoz es justamente amica congénita, ¿no? Por ahí cefepime, en lugar de cefotaxima, ¿ven? Los americanos usan más cefepime que cefotaxima cuando hay meningitis, ¿no? Prefieren usar más cefepime, ¿no? O sea, se aseguran, acá dice ampicilina más cefepime, no es posible meningitis, ¿no? Entonces esa es la idea. Y en la sepsis tardía, un manejo precoz inicial, sobre todo si el cuadro no es severo, puede hacerse con ambigenta, podría considerarse un manejo precoz inicial, ¿no? Sobre todo si es una sospecha. Pero, entonces, ante el riesgo de, dice acá, estafilococo aureus, ¿no? Entonces hay que usar dos posibilidades. Para ellos, nafcilina, pero nafcilina nosotros no tenemos. En lugar de nafcilina, ¿qué usamos nosotros? Oxacilina, oxamagenta. Si el niño dice, ¿qué dice acá? Estable. O sea, si no está pues muy chocado, si no está séptico, ¿no? En shock séptico. Si está estable, no está muy deteriorado. Pero si está teniendo, mira, ojo, ¿no? Se entiende acá, ¿no? Si está teniendo un deterioro clínico repentino, ¿no? Se está poniendo grave, entonces mejor banco. ¿Ya? Banco más gentamicina. ¿Por qué? Porque es muy seguramente estafilococo y el paciente ya está comprometido severamente por el estafilococo. Entonces, si tú vas a esperar, por ahí interesante esa historia que nos trajeron sus compañeros, un poco larga, la letra un poco chiquita, decíamos del fondo, bueno, sí se podía un poco leer con algo de esfuerzo, en fin, porque todos ustedes tienen buena vista, en fin, pero el hecho es que, interesante, la tercera historia, la de sepsis pediátrica, en un paciente que tenía un MELAS, nos dijeron, ¿no?, que no dormía, mientras el compañero hablaba, ¿no?, que es una enfermedad mitocondrial, ¿no?, es una cuestión rara, ¿no?, es una enfermedad de esas huérfanas que hay, que casi no hay medicamentos ni mucho tratamiento, bueno, como sea, porque pasaban los días y seguíamos ceftriaxona, ¿no? Y es un problema, y se ve, y sucede, ¿no? ¿Qué están esperando? Está séptico y sigue con ceftriaxona, y sigue con ceftriaxona. Hasta que cuando sale el cultivo, y recién lo informan, y no sé cuánto, es nuestra realidad, así sucede, ¿no? Así sucede, entonces se ven casos así todos los días, ¿no? Se retrasan los tratamientos, pero con la pandemia, ¿no? Sale hasta en el periódico, no sé qué, un paciente que se le da un infarto, está esperando hace 7 días para que lo traslados saliendo, ¿no? Son cosas, ¿no?, medias absurdas, ¿no? Pero bueno, suceden, ¿no? Es un problema, ¿no? Bueno, ya, como fuere, entonces un deterioro clínico repentino sugiere que es estafilo, el estafilo es agresivo, hemos dicho, ya hemos dicho antes que es agresivo, entonces van con mejor. Si después resulta con el hemocultivo, que es sensible, se cambia, pues no, pero si no, mejor asegurarse en este caso banco. Después es posible, ¿no?, que haya virus del herpes, no es imposible, ¿no? En ese caso tendría que ser aciclovir, el fármaco a considerar, ¿ya? Entonces más o menos eso de esta parte. Después, las características de los medicamentos los vamos a dejar ahí porque en realidad esto lo hemos visto con ustedes desde antes, ¿no? Con varios de ustedes desde antes. Las diapositivas son parecidas a las que vimos mientras dormían, pero hace 3 años, 4 años. Entonces, capaz, por eso algunos no se acuerdan, ¿no? Estaban durmiendo. En todo caso, sí. Ahí están las vías de administración, la excreción renal, el porcentaje, que sí es importante, el espectro, la cobertura para la histeria, que también hay que recordarlo. No hay que olvidar que puede producir convulsiones, ¿no? Y se pueden dar dosis hasta 300, cada vez hemos puesto 200, pero podría ser hasta 300 miligramos por kilo por día, ¿no? Entonces eso irrita pues el sistema nervioso central, ¿no?
Después que no es muy conveniente asociarlo a bacteriostáticos, porque el uso con bacteriostáticos reduce un poco la actividad bactericida como norma general, ¿no? Y que la toxicidad renal puede aumentar un poco con los aminoglucósidos. Doctor, en caso de convulsiones solamente se quitaría la ampicilina o se reduce la dosis o se daría un tratamiento. No, tienes que manejar las convulsiones. Tienes que manejar las convulsiones hasta ver si se relaciona con la ampicilina. Si se relaciona, tendrías que tratar de ajustar la dosis, ¿no? Porque no, tendrías que discriminar. En realidad sería administrar el medicamento y ver el tiempo de latencia para la convulsión. Si coincide con el uso del medicamento, es muy probable que sí sea la ampicilina, ¿no? Entonces podrían espaciarse las dosis en todo caso, ¿no? Partirlo cada 6 horas, es una opción para reducir las concentraciones séricas máximas. Dar la dosis total, pero ya no darlo cada 8, sino cada 6. Eso reduciría, la dosis global sería la misma, pero reduciría lo que el pico sérico, claro, inmediato, ¿no? Entonces podría ser una alternativa, y si no, bajar un poco de todas maneras la dosis. No te quedaría otra. Bueno, cefotaxima. Entonces, aquí la eliminación renal, mayor proporción que ceftriaxona. Eso es importante, por eso es que la cefotaxima es más segura que la ceftriaxona, porque se elimina menos por la bilis, ¿ya? Entonces se elimina más por el riñón. Ahora, cuando hay disfunción renal, es mejor la ceftriaxona, ¿ya? Si tú tienes un problema de falla renal sin problemas hepáticos, está bien la ceftriaxona. Pero si tú tienes un problema de disfunción hepática, entonces mejor la cefotaxima, ¿no? Porque la cefotaxima no te hace problemas biliares, pero sí hay que tener cuidado con la eliminación renal, lo cual puede requerir un ajuste por ahí en la dosis, ¿no? Estable a las beta-lactamasas comunes y corrientes, ¿ah? Recuerden que hay beta-lactamasas normales y hay BLE. Y BLE es beta-lactamasa de espectro extendido o expandido, ¿ya? Entonces eso lo vamos a comentar en ITU nuevamente, pero ahí vamos a recordar ese aspecto, ¿no? Pero es estable a las beta-lactamasas, ¿ya? Entonces por eso lo mata el Haemophilus influenza, por ejemplo, hemos visto hemotitis, ¿ya? Lo mata pues porque es estable a las beta-lactamasas, ¿ya? La ampicilina no funciona bien ahí, por ejemplo, ¿no? La penicilina. Bueno, ya, después esto a veces es un problema la flebitis, hay que considerar que la administración es bien endovenosa, y esto la intolerancia digestiva. Vamos a hacer diarrea, el paciente que usa cefotaxima, pero es endovenoso, sí, pero que altera pues la microbiota intestinal, ¿no? Es intolerancia digestiva. Y riesgo de toxicidad renal con otros medicamentos, ¿no? Aumentar la toxicidad renal con otros fármacos. Después amicacina es un bactericida, a pesar de ser inhibidor de la fibra proteica, es un bactericida por la inhibición intensa que hace. Otros dicen que su acción a nivel de membrana, ¿no? En parte en pared, en membrana también puede llevar a un efecto bactericida. No se absorbe por el tubo digestivo prácticamente nada, ¿no? Y se elimina exclusivamente por filtración glomerular. Entonces hay una correlación directa entre el aclaramiento de creatinina y la eliminación de la amicacina. Inclusive hay una tablita, no lo he puesto aquí, pero dice por ejemplo que si la filtración glomerular está en 50, o sea, el promedio 100, digamos, o más de 90, en 50, la dosis del aminoglucósido se reduce a la mitad. Se sigue dando una vez cada 24 horas, pero se reduce a la mitad. Y así está por debajo de 50, ya hay que reducir la dosis, ¿no? Y aumentar el intervalo. Hay una tablita que en Goodman no le he puesto, está en una diapositiva de básica ahora, pero ahorita me acabo de acordar porque les hablo un poco de eso también, pero está en Goodman, ¿no? Está en Goodman la tablita de ajuste de dosis global de estos medicamentos. Después tenemos el espectro. Siempre hay que acordarnos que los aminoglucósidos son básicamente fármacos que actúan contra las enterobacterias, ¿no? Y parcialmente contra el estafilococo aureus. Después, lo que son cocos gram positivos en general, anaerobios, no tienen nada que ver, no atípicos, nada. Fundamentalmente enterobacterias, o sea, E. coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, esos son los gérmenes que conocemos como enterobacterias y donde actúa el aminoglucósido. Eso es su grupo de gérmenes sensibles, ¿no? Particularmente E. coli, capaz Pseudomonas y Klebsiella nos abordamos un poco más, ¿no? Aquí están los efectos adversos que ustedes conocen. Nunca olvidarnos, también siempre les insisto, porque se les dijo antes, ¿no? Años antes inclusive, pero nos olvidamos, que es neurotóxico, paraliza la placa motora.
Entonces siempre se da por lo menos en media hora, en infusión, media hora, o como decíamos antes en venoclisis, ¿no? Ahora hay bombas de infusión, pues, ¿no? Que facilitan las cosas. Pero si no tienes una bomba de infusión, lo diluyes en unos 100 mililitros, dependiendo, pues, y lo pasas en media hora, ¿no? Hay frascos de 250, de 100 mililitros de cloruro, ahí lo diluyes la dosis y se pasa mínimo en media hora, ¿no? 45 minutos, gota a gota, y así reduce el riesgo de neurotoxicidad, ¿ya? Pero la nefro y la oto sí el riesgo va a permanecer. Con furosemida, cuidado con la sordera o los trastornos de equilibrio permanente, ¿ya? Entonces no hay que usarlo con furosemida, hay que evitar esa combinación porque es más ototóxico. Y con nosotros siempre que sea posible hay que tratar de evitar también, ¿no? Hay muchas combinaciones de amica con cefalosporina, que están ahí en los protocolos de manejo de sepsis, pero corres el riesgo de generar mayor nefrotoxicidad. Si se puede evitar, se hace, ¿no? Hay otra combinación mejor, pero si no es necesario, pues habrá que administrar. Lo decimos siempre, más vale pues un vivo con el riñón algo dañado que un muerto con el riñón sano, ¿no? Entonces el riesgo-beneficio a veces si es una sepsis tienes que usarlo. Bueno, una dosis al día, no se olviden que tiene efecto postantibiótico, ustedes saben qué cosa es, entonces avanzamos. Algunas cosas, para no cansar de ir terminando, de lo que es manejo de shock séptico, ¿no? Entonces, esta es un diagrama de lo que se llama terapia precoz dirigida a objetivos. Es un artículo que publicó en New England, unos americanos obviamente, y que hicieron este esquema, este programa interesante, que después lo repitió Cayetano, lo repitió en diferentes sitios, ¿no? Ustedes encuentran la misma figura, pero lo diseñaron ellos originalmente, como casi siempre, ¿no? Los americanos o los europeos son los que hacen las cosas primero, su tecnología, su avance, en fin, su dedicación. Bueno, como sea, acá está el oxígeno, la intubación, la ventilación mecánica, ¿no? Generar o considerar un catéter, ¿no? Venoso central y sería conveniente a veces también un catéter arterial, ¿no? Para tener una medida directa, por ejemplo, la presión arterial, ¿no? Con tecnología y con la infraestructura se puede hacer eso también, en fin. Y ¿qué hay que valorar? ¿No? La presión venosa central para que, si es necesaria levantarla, pues el cristaloide. Que se puede usar coloide, se puede, pero el cristaloide es lo que tenemos a la mano, funciona bien, no hay que usar muchas dosis, repetir mucho la dosis porque puede generar edema, ¿no? Congestión pulmonar, ¿no? Congestión hepática, en fin. Y el coloide, que puede ser también beneficioso, pero en un shock séptico podría obstruir la microcirculación, entonces hay que tener de todas maneras cierta cautela. Generalmente se usa cristaloide, más a la mano, seguro si se sabe usar, si no se repite mucho las dosis y se monitoriza la función pulmonar del paciente, ¿no? Después, en cuanto a la presión arterial media, entonces hay que levantarla con agentes vasoactivos, ¿no? El vasoactivo capaz más utilizado, más recomendado, más utilizado es noradrenalina. Antes era dopamina, pero tenemos noradrenalina, los trabajos se han orientado un poco más a un buen vasopresor es la noradrenalina, que además tiene cierto efecto inotrópico. La dopamina también es un buen vasopresor, ¿no? Con efecto inotrópico a dosis un poco más bajas. Entonces por ahí uno de los dos. Generalmente la tendencia es noradrenalina, pero podría ser dopamina. ¿Ya? Hay vasopresina, hay angiotensina 2 en otros países inyectables, nosotros no tenemos, ¿no? Por lo menos no rutinariamente. Después, esta variable que yo les mencioné la semana pasada que había que tener en cuenta, la saturación venosa central de oxígeno, ¿no? Tiene que ser más del 70%. En otras palabras, no debe haber una extracción muy grande de sangre de oxígeno por los tejidos. Porque si la saturación venosa es muy baja, quiere decir que la perfusión tisular es mala, es muy lenta, está quitando mucho oxígeno a la sangre. Por eso la saturación venosa central de oxígeno está disminuida, como que el oxígeno ha sido muy retirado de la sangre, ¿no? Cuando pasó por los tejidos. ¿Qué hay que hacer? Si no es el problema de la perfusión, si la perfusión está bien, para eso se usa primero un vasopresor, entonces hay que ver si no es un problema de anemia. Por eso es importante también valorar la semana pasada si no había habido una hemorragia ahí, ¿no? Si hay una anemia, entonces hay que considerar el paquete globular, ¿no? Y hay que tener un hematocrito mayor o igual de 30% en el adulto, ¿no? Esto más o menos es una hemoglobina de 9.5 a 10, ¿no?
y en un recién nacido de 12, ¿no? Un recién nacido de 12 para arriba, y en un adulto, una persona mayor de 9,5 a 10, ¿no? Y si no hay eso, si está por debajo de eso, hay que transfundir los glóbulos rojos. Si a pesar de eso la saturación venosa sigue baja, entonces quiere decir que es un problema cardíaco y hay que administrar un inotrópico. Y el inotrópico obviamente puede ser epinefrina, por ejemplo, ¿no? Adrenalina, pero podría ser dobutamina, podría ser milrinona. Entonces hay agentes inotrópicos, ¿no? De diferente tipo, con algunas diferencias, ¿no? La epinefrina es un poco más homogéneo en su efecto, es un agente inotrópico con efecto vasoconstrictor, ¿no? Entonces vasopresor. La dobutamina es un agente inotrópico con ligero efecto vasodilatador, y la milrinona es un agente inotrópico con marcado efecto vasodilatador. Entonces depende de la circunstancia para elegir el inotrópico, ¿ya? Entonces esa sería un poco la diferencia, ¿no? Adrenalina, inotrópico vasopresor, ¿no? Dobutamina, inotrópico con ligero efecto vasodilatador, y milrinona, inotrópico con, no vamos a decir marcado, pero mayor efecto vasodilatador, ¿ya? Entonces eso ya depende de las características del paciente. Bien, entonces esta es la medida general. Ahora, este es un algoritmo que está en inglés, ¿no? Que ahí nos habla pues de las medidas iniciales, de la cianosis, del síndrome interrespiratorio, que se siga las guías para la resucitación del neonato, en fin, que se use los cristalóides a 10 mililitros por kilo, ¿no? Que se corrija la hipoglucemia, la hipocalcemia, que se considere iniciar precozmente los antibióticos, ¿no? En los problemas relacionados con el conducto arterioso, ¿no? Con prostaglandinas, cuando va a haber hipertensión pulmonar, ahorita lo vamos a ver. Hay prostaglandina, por si acaso, en unidades de cuidados intensivos neonatales, hay, ¿no? Y después, para corregir el problema del shock que no responde a los vasopresores, a los cristaloides, está la dopamina de inicio, y si no, la epinefrina, más o menos con la lógica de que el agente vasopresor es primero, pero si no hay respuesta podemos requerir un agente que no solamente haga vasoconstricción, sino que tenga un efecto estimulante cardíaco, como en este caso haría la epinefrina, ¿no? Conservando además cierto grado de efecto vasopresor. Si no responde a eso, entonces estos son los objetivos un poco que se debe conseguir mínimo, digamos. Hay que establecer cuál es el tipo de problema, si es un shock frío con presión normal, un shock frío con hipotensión, un shock caliente con hipotensión, y de acuerdo a eso está el manejo, ¿no? Entonces acá un nitrovasodilatador, ¿no? Que puede ser pues nitroglicerina, pero puede ser también, miren, milrinona, ¿no? Un shock frío con presión arterial normal, quiere decir que tú le puedes dar milrinona. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que es un inotrópico que te va a mejorar la pobre función del ventrículo izquierdo, que es pobre función del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Entonces milrinona es un inotrópico, pero vasodilatador. Entonces no hay problema porque la presión arterial está normal, ¿no? En cambio, si es un shock frío, ¿no? Con una pobre función del ventrículo derecho, una hipertensión pulmonar persistente, entonces acá tiene que haber algo que te ayude a corregir esta hipertensión pulmonar, que es el óxido nítrico o las prostaglandinas o la adenosina, ¿no? Y el inotrópico podría considerarse. Y luego con una presión baja pero un shock caliente, ¿no? Entonces acá tenemos que usar un vasopresor, ¿no? Porque hay vasodilatación y shock caliente, ¿no? Noradrenalina. Hay otros vasopresores acá, pero no la adrenalina, generalmente es el de elección. Y si no mejora a pesar de las medidas y de la individualización del problema, entonces acá aparece la hidrocortisona, que muy bien nos han dicho dos de sus compañeros, e inclusive nos han precisado la dosis promedio, ¿no? Interesante porque son 5 miligramos por kilo por día, porque debe reemplazar al cortisol. Dice acá, dar hidrocortisona si hay una insuficiencia adrenal absoluta. Es decir, no hay secreción de cortisol endógeno, ¿no? Se malogró la corteza, la corteza suprarrenal se malogró por la polisquemia, ¿no? Polisquemia que acompaña al shock. Entonces, ¿por qué no responde? Si le estamos poniendo pues el vasopresor, que no sé cuánto, el inotrópico, porque no hay receptores para las catecolaminas, pues no hay receptores beta ni alfa. ¿Y quién proporciona los receptores beta y alfa? La hidrocortisona, el cortisol, el glucocorticoide. Por eso es que se da. Lo otro es el efecto que podría haber también, la triotironina también sintetiza receptores beta. Es la importancia de recordar su farmacología básica.
los receptores beta adrenérgicos son sintetizados gracias a las acciones de la triiotironina, ¿no? Pero eso ya nos hemos olvidado seguramente, ¿no? Y la pentoxifilina, ¿no? Que tiene propiedades, hemos dicho, hemorreológicas, quiere decir que modifica un poco la estructura del eritrocito, ¿no? Para que pueda llegar a los sitios más distales y pasar por los capilares con más facilidad. Se ha demostrado una mayor utilidad en el recién nacido de muy bajo peso al nacer, ¿no? Si es necesario, si es hemodinámicamente significativo, hay que cerrar el ducto arterioso persistente, se llama conducto arterioso persistente. Esta es la oxigenación de membrana extracorpórea, que es un producto complicado, que no se tiene en cualquier parte, así que nosotros, como estamos viendo más el manejo con medicamentos, que sí la mayoría algo se podría hacer, ¿no? Entonces, si recordar lo de la hidrocortisona, entonces eso es lo valioso. Esto es la traducción de lo anterior, ¿no? De esto de aquí, un poco más pausada, digamos, pero es lo mismo. Acá está el cristaloide, ¿no? Los 10 mililitros, acá están las metas que hay que conseguir, acá está la segunda dosis de cristaloide, y dice acá choque refractario a fluidos, ¿no? Dice choque refractario a fluidos, entonces acá está el uso de la dopamina, ¿no? Ajustar la dosis, ¿no? Puede agregarse de dobutamina, dice acá, ¿no? Que es un inotrópico en realidad, ¿no? Si es refractario al líquido de dopamina, entonces epinefrina, ¿no? Es lo mismo que el anterior, la dosis está un poco más precisada, ¿no? Si se sospecha, dice acá, lo ha puesto antes, no esperaba el parte final. Se sospecha insuficiencia suprarrenal primaria, hidrocortisona, ¿no? Interesante que aquí le ha puesto el tiempo un poquito más detallado, ¿no? 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos, ya pensar entonces en la hidrocortisona, ¿no? No habla acá de la triiotironina, parece que no lo ha puesto. Acá está la hidrocortisona, sí, no, acá no considera, por ejemplo, la T3, ¿no? Eso está en el otro esquema. Y acá está lo que hablábamos de presión arterial normal, ahí está la milrinona, acá está la hipotensión arterial, ¿no? Con lo que es la hipertensión arterial pulmonar, ahí está el hidropros, la adenosina, y acá está la hipotensión arterial con choque caliente, entonces ahí está la noradrenalina, ¿no? Más o menos las ideas creo que básicamente son las mismas que hemos mencionado, ¿no? La secuencia lógica es esa, por acá está la hidrocortisona, y acá está la membrana extracorpórea, que es una tecnología que a veces no se tiene. Acá están los objetivos que más o menos se quieren conseguir. Las características de los medicamentos, 5 minutos para terminar, ¿ya? Acá está la noradrenalina, que es primariamente vasopresor. No se olviden que no quiere decir, porque buscan en el Goodman y encuentran ustedes que también es un inotrópico importante. Sí, por supuesto que es un inotrópico la noradrenalina, pero predomina ligeramente su efecto vasopresor, y por eso en el shock séptico se usa primero noradrenalina. Mientras que se usa epinefrina cuando queremos un efecto, como en el bebé que se está muriendo, no le ponemos noradrenalina, se pone adrenalina. Un efecto primariamente beta-1 adrenérgico, inotrópico, cronotrópico positivo, ¿no? Pero también tiene efecto vasopresor, ¿no? Sobre todo con las dosis más altas también va a ser efecto vasopresor. Entonces, ambos hacen las dos cosas, sino que uno es más vasopresor, y otro es más inotrópico y cronotrópico. La vasopresina, que hay, no en todas partes, pero es un efecto vasopresor directo, ¿no? Con retención un poco de agua, porque es hormona antidiurética. La dopamina, que su efecto depende de la dosis. Recuerdan que en la parte de la semana pasada vimos de 5 a 7, decía nada más, microgramos, ¿no? Para tener en el recién nacido con encefalopatía, decía, para tener un efecto de soporte circulatorio, o sea, vasopresor, con débil efecto inotrópico y efecto renal. En general, para tener ya en los niños más grandes, ¿no? Un efecto primariamente beta hasta 10, ¿no? Y más de 10 ya para buscar un efecto que sea predominantemente alfa, ¿no? Sobre todo en el niño más grande. En el más pequeñito pueden ser los un poco más bajos, ¿no? Pero los efectos típicamente beta entre 5 y 10, y típicamente alfa por encima de 10. Fenilefrina no usamos, y ahí está la dobutamina, un inotrópico puro, dice, ¿no? Sin embargo, no olvidar que la dobutamina es agonista beta 1 y beta 2, y por ahí podría bajar ligeramente por cierto grado de vasodilatación. Pequeño, pero real, puede producir, ¿no? Sobre todo si sube las dosis, cierto grado de vasodilatación, ¿no?
Y cuidado también con las arritmias, que es un estimulante cardíaco. En general, estos medicamentos, noradrenalina, dopamina, no pueden tener arritmias, está descrito que aparezcan arritmias. Bueno, es un algoritmo para ver lo que se hace en la primera hora y lo que debe hacer entre las 3 primeras horas, en las heces en los niños, está bastante claro ahí la vía, el hemocultivo, empezar los antibióticos de amplio espectro, luego tomar la muestra, eso es fundamental, ¿no? Medir el lactato, los bolos, de vasopresores, ¿no? Y algunas cosas adicionales que hemos mencionado, como la hidrocortisona, el soporte nutricional, que no hay hipoglicemia, en fin, algunas de las medidas más importantes. Y esto es en pediatría, ¿no? Entonces aquí las medidas iniciales son con adrenalina, es una opción, y lo otro discriminar, pues el shock es frío, adrenalina, que también puede tener efecto vasopresor, dopamina, ¿no? Y si el shock es caliente, con vasodilatación, noradrenalina, o también dopamina, ¿no? Por ahí un poco la diferencia por los anteriores. Y luego el resto, cierta similitud, el shock frío, a pesar de la adrenalina, entonces un vasodilatador, porque la presión arterial está normal, ¿no? El shock frío con presión arterial baja, entonces requiere un vasopresor, está baja la presión arterial con noradrenalina, y luego dependiendo del gasto cardíaco, dobutamina, ¿no? Cuando hay un reforzamiento del corazón. Y el shock es caliente con presión baja, acá dice noradrenalina como primera línea. Después añadí otras cosas. Yo recuerdo, y les mencioné el año pasado, con una paciente que salió en las noticias, ¿no? Que demandó a la intensivista que la había atendido en Rebagliati, y me parece, no sé, porque salió sin manos y sin pies. No sé si se recuerdan, la entrevistaron, inclusive, no sé si hace 2 años, una cosa así. ¿Y qué dijo la intensivista? Bueno, lo mencionó, ¿no? Que ella le había puesto primero pues noradrenalina, luego le puso dopamina, como no salía le puso vasopresina, ¿no? Terlipresina, y al final hizo pues isquemia periférica, y claro, sobrevivió pero sin manos y piernas. Ahora viene la pregunta, ¿no? Ella demandó porque eso es una reacción adversa, pero está viva, ¿no? Capaz hubiera sobrevivido, hubiera muerto con sus manos y sus piernas, ¿no? Habría que preguntarse, ¿no? ¿Prefieres estar vivo sin manos y sin pies o prefieres estar muerto completo? No sé, es una cuestión un poco complicada, ¿no? Sí, es un poco complicada, pero la intensivista reconoció que le había puesto 4 vasopresores diferentes, porque no respondía. Adrenalina, noradrenalina, vasopresina, me parece, y terlipresina. Bueno, en fin. Y esto, para que lo tengan como referencia, lo ponemos siempre, es los tipos de esquemas antimicrobianos sugeridos de acuerdo al origen probable, ¿no? De la sepsis, ¿no? Cuando es un catéter, cuando es una neumonía adquirida en el hospital, cuando es un compromiso intraabdominal. Ven que ahí está, por ejemplo, pipetazo, piperacillina tazobactam, ¿no? Carbapenem, metronidazol, clinda, depende pues del origen, ¿no? Del origen del problema. Bien, eso era entonces lo que queríamos un poco recordar con ustedes.